vamos a hablar de Cuba, porque allí una explosión de pequeñas tiendas se extiende por su capital, La Habana. La expresión más visible del espacio que gana la empresa privada en la isla, las denominadas pymes privadas, autorizadas recién en 2021, han comenzado a desplazar lentamente a los comercios estatales cada día más vacíos. Aquí sí hay. Con este tipo de eslogan, emprendedores cubanos en La Habana atraen a sus clientes. Prácticamente cada semana abren nuevos negocios en la capital cubana. Se trata de pequeñas tiendas que van desde garajes con cervezas y dulces hasta establecimientos con productos cárnicos, lácteos y abarrotes. Su ventaja: en muchos casos ofrecen productos imposibles de encontrar en otros lugares. Vista que si uno necesita algo que no lo puede comprar con MLC o con moneda nacional, pues ellos lo tienen. Tras 5 décadas en la que solo se permitió el comercio a través de empresas estatales, en agosto de 2021 el gobierno comunista de la isla permitió el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas privadas. Un cambio radical en medio de la peor crisis económica en 30 años, detonada por el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y las repercusiones del coronavirus. Y realmente con todo este problema de la pandemia, estábamos todos cerrados, encontramos un lecho en el mercado de hacer algo un poco diferente a lo que se estaba haciendo. Estos comercios son el rostro más visible de las cerca de 7.800 pymes privadas existentes. Los emprendedores se abastecen de nuevas empresas importadoras también privadas. El florecimiento de estas pymes ocurre a pesar de la dramática devaluación que la moneda cubana ha sufrido en 2 años, disparando los precios. Según pronósticos oficiales, la inflación superará el 40% este año. Yo sostengo que se ha pasado de la noche al día en lo que al capacidad de desempeño para el sector privado se entiende en Cuba desde el punto de vista legal. El cambio ha sido absoluto y total, aunque hay muchas cosas por cambiar y sin sentido, pero las barreras mentales son las más difíciles de cambiar y todavía permanecen. Los precios han crecido como promedio. Prueba de ello son las declaraciones del ministro de Economía, Alejandro Gil. El funcionario fustigó por las subidas de precios a las pequeñas y medianas empresas. El ministro afirmó que a nadie se le pide que trabaje con pérdidas, pero tampoco que obtengan ganancias excesivas en corto tiempo a costa de los consumidores. Se trata de una transición compleja en uno de los últimos países comunistas del mundo y que despierta la atención del exterior. Joe Biden prometió en 2022 apoyar a los emprendedores cubanos independientes. Por su parte, la Unión Europea, principal socio comercial de la isla, está dispuesta a colaborar en el desarrollo del sector privado de Cuba. Y para entender un poco mejor lo que pasa con el tema de las pymes privadas cubanas, la carestía y el desabastecimiento en la isla, hemos invitado al programa de hoy al economista cubano Ricardo Torres, quien nos acompaña desde Washington. Señor Torres, un gusto que esté con nosotros. Sí, un placer. Las empresas privadas con algunos empleados ya existían en Cuba, pero sin esa figura legal. Ahora que sí existe, ¿qué ha cambiado en realidad en estos 2 años? Bueno, ha cambiado bastante. Digamos, las pymes se les permitió incorporarse como empresas privadas en septiembre de 2021. Y es muy importante porque esto da, por una parte, garantías legales que no tenían los negocios que se constituían como cuentapropistas, que era la figura que existía anteriormente. Luego también les permite firmar contratos internacionales, firmar contratos jurídicamente vinculantes con empresas estatales. Y esto, por supuesto, ha permitido que muchas de ellas se hayan diversificado, hayan crecido y hayan empezado a tener relaciones comerciales muy importantes con empresas extranjeras. Este año, precisamente, el gobierno cubano admitió la grave crisis económica que incluye desabastecimiento de combustibles, pero también de alimentos. Y el ministro Gil pide a las pymes que no abusen de sus ganancias. ¿Críticas justificadas o chivo expiatorio ante la inflación superior al 40% en el país?
Sí, yo creo que hay un poco de los dos, ¿no? En realidad todavía hay una mentalidad que tiene una visión bastante negativa, muy ideologizada y politizada sobre el sector privado. Y muchas veces se le acusa de todos los males que ocurren en el país. La realidad es que Cuba tiene un sector minorista, de comercio minorista, muy subdesarrollado, muy atrasado, que nunca ha podido, digamos, cubrir la demanda interna, y es natural que en la medida que se relajan las restricciones sobre las pymes, muchas de ellas se establezcan en este sector. Y luego, te recordemos que las pymes, por una parte, tienen que operar con la tasa de cambio informal del dólar con el peso cubano, que ahora mismo es de 200 pesos por un dólar. O sea, todo el dinero que recuperan en Cuba tienen que operarlo bajo esa tasa. Y luego también ellas no pueden realizar operaciones de comercio exterior directamente, sino que dependen de hacerlo a través de intermediarios estatales. Son empresas estatales las que actúan como intermediarias, lo cual también encarece los costos. En un mercado donde la oferta domina, porque hay tan poca oferta, bueno, pues es natural que entonces muchas de estas empresas a veces, claro, abusan de esta posición de mercado para poder fijar los precios que entienden como adecuados. En realidad lo que hay es un gran desbalance entre oferta y demanda, y hasta que la oferta no crezca de manera contundente, vamos a tener una presión importante sobre los precios por muchos meses todavía. Muchas gracias, señor Ricardo Torres, economista, por estos análisis, y hasta una pronta oportunidad. Gracias.